La semana pasada estuvimos hablando de poner todo en el altar, de poner no solamente nuestros talentos, nuestro tiempo, sino de poner todo nuestro ser, o sea, nuestro corazón, todo, nuestra vida, al servicio del Señor. A mí me gusta mucho la vida de Samuel, como su madre dice de que si le daba un hijo, que lo dedicaba para el templo, para el Señor, y cómo lo llevó y lo depositó allí, lo que más quería. Todos conocemos esa historia, lo que más deseaba: Señor, si me das un hijo, lo dedicaré al Señor. Y fue entregado como una ofrenda para el Señor, y el Señor lo usó. Y vemos que después de ese altar, después de esa ofrenda, después de esa entrega que el Señor nos estuvo hablando la semana pasada, pues después de ese altar viene el envío. Viene el ser usado, porque toda vida rendida termina siendo enviada. Por eso la diferencia entre creer en Dios, pero caminar en la voluntad de Dios, es el envío. Cuando una vida ha sido puesta ahí en el altar, vemos de que esa vida es tomada y es enviada, igual que hemos estado comentando, la vida de Samuel fue puesto en el altar, dedicado, consagrado para Dios, y el fruto de esa consagración, de esa entrega, de esa disposición, de ese decirle al Señor, toda mi vida es para ti, es que el Señor la toma y te envía con el propósito que tiene de ir y anunciar el Evangelio, la buena nueva de salvación y esperanza a todo el mundo. Quería leer un texto en Isaías 6, versículo 1. Es una historia que conocemos mucho. La palabra del Señor dice: en el año que murió el rey Uncías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, subible, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaba. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se entremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un cartón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando sobre él mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y vemos que una vida entregada, consagrada, nunca permanece inmóvil. Dios la envía para poder cumplir su propósito. Aquel que se ha ofrecido, Dios lo toma para poder cumplir, como estamos hablando, su propósito
Y Dios no nos llama únicamente a vivir en el altar. A veces pensamos que es suficiente con ir a la presencia de Dios, de derramar nuestra alma delante del Señor, y claro que es un anhelo y un deseo y que Dios quiere que vivamos en su presencia, que demos nuestras vidas, pongamos nuestra vida en ese altar como una ofrenda para el Señor. Señor, te dedico mi vida, pero está claro de que va más allá, de que el Señor nos llama a salir del altar llevando su promesa. No es solamente, como hablamos el domingo pasado, ¿no?, de que hablamos de poner nuestra vida en el altar, que aprendimos de que no solamente quería nuestro tiempo, que no solamente nuestros dones, nuestros recursos, sino que Dios quería que pondríamos todo nuestro corazón. Y cuando ponemos todo nuestro corazón, al final esa entrega nos hace conectar con la voluntad de Dios y decir, todo eso que estás recibiendo, toda esa llenura que estás recibiendo, todas esas bendiciones que estás recibiendo, todo eso de que está fluyendo en tu vida, lo estoy haciendo para que tú seas enviado y alcances y seas de luz a otros. Para ser usados por otros. Y hoy nos tendríamos que hacer esa pregunta, ¿no? ¿Para qué Dios ¿para qué queremos rendir nuestra vida a Dios? ¿Cuál es el propósito de llevar nuestra vida, de entregar nuestra vida a Dios? ¿Simplemente para poder disfrutar de sus promesas? ¿De su presencia? ¿Simplemente para ser bendecidos? O sea, no vamos allí más que para que el Señor nos dé las cosas y bendiga nuestras vidas y no tenemos ninguna responsabilidad más que ir allí delante de Él a pedir o a satisfacer nuestros deseos. Pues está claro de que no. Toda la Biblia al final nos habla que después de ese altar viene la misión. Todo aquel, cuando vemos de que alguien hizo un altar, después será enviado. Y tenemos muchos ejemplos, casi todos los ejemplos bíblicos antes de dar el paso levantaban un altar al Señor diciendo, tú eres Dios, tú eres el que merece la adoración, yo rindo mi vida a ti y hago tu voluntad, y avanzaban hacia el propósito, hacia donde Dios los había llamado. Y por eso después de la adoración, si es una adoración verdadera, viene el servicio. Aquel que adora a Dios, aquel que por decirlo, se rinde delante de Dios, reconociendo quién es Dios, pero luego no le sirve. Al final le está adorando de palabras, pero su corazón todavía no termina rendido. Y por eso, después de esa adoración, uno es tocado, es decir, Señor, tú te lo mereces todo. Dime lo que quieras de mí, que yo lo haré. Después de ese quebrantamiento que viene a nuestras vidas, que a veces nos hace en esa misma adoración quebrantarnos delante de la presencia de Dios, reconocer a veces nuestra debilidad, reconocer nuestra necesidad, reconocer nuestras debilidades. Pero en ese momento de que uno se quiebra delante del Señor, es cuando Dios te coge y eres enviado. Ahí dice, ahora estás preparado para poder ir, porque ya vas a saber que no vas a ir en tu fuerza, sino que va a ser mi presencia la que te va a acompañar y la que te va a alientar y te va a levantar y te va a usar. Porque Dios nunca consagra las vidas para sí mismo.
Dios no coge y te separa, por decirlo de una manera, te capacita, te ministra, te llena de su Espíritu Santo, solamente para que tú estés mejor, más contento, más... ¡Ay, qué sensación más buena! Nunca Dios lo hace así. Las consagra para alcanzar a otros, para que sean instrumentos. ¿Qué palabras aquellas de cuando le está hablando? Instrumento me es escogido para llevar mi nombre a reyes, a gobernantes y a los hijos de Israel. Fijaros cuando Dios estaba hablando de Pablo, lo que iba a hacer, por donde iba a pasar, ese encuentro con el Señor de que iba a ser quebrantado, que ciego, bueno, todo eso de que muchas veces no nos gusta, pero ese quebranto, al final dice, pero todo esto no es en vano, no es para que Él sea un instrumento escogido por Dios para poder bendecir las vidas. ¿Y qué ocurre cuando una vida no permanece completamente sobre el altar de Dios? Pues es muy fácil, ¿no? Que vemos que Isaías nos muestra tres resultados. Y el primer resultado es que el altar cambia la visión. ¿Sabes de que una vez de que tú te pones en las manos del Señor, una vez que pones tu vida, una vez que consagras tu vida, que dedicas tu vida, o sea, la apartas de otras cosas, dejas otras cosas para dedicarte al Señor, lo primero que hace es cambiarnos la visión, que ya no ves lo que veías antes. ¿Te has puesto a pensar lo que tú veías antes y lo que ves ahora? Que es totalmente diferente. Y vemos aquí como en Isaías, vemos de que lo primero que dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Fijaros en qué momento más delicado. Isaías llegó ahí al templo, vamos, lo único que miraba era una crisis. El trono vacío. Ahora, ¿qué va a ser de nosotros? Un rey que aparentemente, bueno, tuvo sus cosas, ¿no? Buscó al Señor, el Señor lo bendijo y luego el orgullo, ¿no? Pensó que podía ir a ofrecer incienso. A veces también nos pasa a nosotros de que el Señor nos bendice y nos usa y luego nuestro orgullo, pensamos que estamos por encima de todo. Y eso también le pasó al rey Uzías, pero aún así fue un rey que fue usado, que buscó al Señor con sus fallos, que tú y yo también tenemos nuestros fallos. Pero eso no significa de que seamos personas, hombres y mujeres, dispuestas a buscar al Señor. Pues después de esa muerte, Isaías lo único que veía era el trono vacío. Cuando fue allí al altar, lo único que venía era lamentándose porque el rey Uzías había muerto y todo parecía incierto, qué va a ser ahora de mí. Pero vemos que es algo tremendo, que cuando entra allí lo primero que ve es que el trono está ocupado por Dios. Que no hay un vacío, que no hay qué va a ser de mí, porque allí la presencia de Dios estaba. Y comenzó a mirar ese trono ocupado. Vio al Señor y qué diferencia, ¿no? Qué diferencia de que venir pensando de que no había esperanza, qué va a ser de mí, y de repente encontrarse allí al Señor. Cambia nuestra forma de ver, de entender, de caminar, de vivir.
Cuando tú piensas que no hay esperanza y de repente te ves que al control de la nave, del timón, está el mismo Señor, viéndolo además de esa manera sublime, con toda la gloria que le rodeaba. No podía estar más. La manifestación de ese Dios al control, no de aquella situación que estaba viviendo. Y el altar cambia nuestra manera de mirar. Ya no vemos los problemas. Isaías entró casi ahogado en sus problemas, hundido en sus problemas. Y de repente vio allí al Dios que gobierna y que está sobre encima de esos problemas, al mando. Eso es lo que pasa en nuestras vidas. Cuando uno coge y pone su vida en el altar, cuando uno va sin darnos cuenta, nuestra visión cambia, dejamos de ver nuestra situación, dejamos de ver nuestras carencias y eso es lo que pasa en la iglesia. Cuando la iglesia, tú y yo, vamos y nos ponemos en ese altar, dejamos de ver las circunstancias, de depender de las circunstancias que nos rodean. No dependemos del número de personas que estemos. No dependemos de los recursos. No dependemos del momento económico, sino que dependemos de que el Rey de la Gloria sigue sentado en el trono. Ese Dios que está por encima de todo. Ese Dios, como lo explica de una manera sublime. Dice, está allí al control, está todo bajo su autoridad. Él es la cabeza. Él está ahí, en el trono. Y algo está claro, que quien mira a Cristo deja de vivir mirando las circunstancias. Cuando nuestras vidas se ponen a mirar al Señor, no importa tus circunstancias. Eso no significa que no esté, sino que tú no te mueves por las circunstancias que estén pasando por tu vida, porque hay alguien que está gobernando por encima de esas circunstancias, que tiene el control de las circunstancias y de tu vida. Y eso es lo primero que vemos, el primer resultado que vemos de depositar nuestras vidas en el altar, es que tu visión, mi visión, cambia radicalmente. Donde no había más que tinieblas, ahora de repente hay una luz que guía nuestro camino y hay una esperanza. El segundo resultado es que el altar no solamente cambia nuestra mirada, sino que transforma nuestro corazón. Primero tenemos que ver, por eso es tan importante la visión. Ayer hablaba con unas personas y no solamente la visión de la iglesia, sino la visión de tu vida, hacia dónde quieres caminar. Porque si no vas a andar dando tumbos y tumbos y los años pasan muy corriendo. Que me lo cuenten a mí. Los años vuelan. Y al final, si no tienes una dirección clara de parte de Dios, pasarán y estarás en el mismo sitio, dando vueltas cansado, en ese desierto, dando vueltas para no ir a ningún lado, con los problemas, las circunstancias. Y los problemas y las circunstancias pueden ser igual, pero no es lo mismo que estés a los 40 años en el mismo sitio, a que hayas alcanzado el propósito y donde tú querías llegar. Pero vemos que Dios no solamente cambia nuestra visión, sino que también transforma nuestro corazón. El ponernos ahí en el altar, hay una transformación y lo vemos en el texto que hemos leído, que dice de que sintió al verse la presencia de Dios, dijo, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! ¿Te ha pasado a ti? ¡Ay de mí!
así no puedo. Así no puedo estar delante de la presencia de Dios. Así no puedo continuar. Que soy muerto, decía, ¿no? Porque siendo hombre de labios inmundos y viviendo en un pueblo, ¿no?, de labios inmundos, dice, he visto a... Pero vemos que dice que uno de esos serafines cogió un carbón y lo llevó y tocó sus labios, y que dice que su culpa, su pecado fue quitado. Pero lo primero que tuvo que decir, Isaías no dijo lo primero de sus palabras, envíame a mí. Por entusiasmo, a veces. Sino lo primero que dijo, ay de mí. Cuando vamos a ese altar, cuando depositamos nuestras vidas, lo primero que vemos y reconocemos es nuestro pecado. No nos gusta. Sabemos que no podemos estar así delante del Señor. Pero qué bueno de que a pesar de que hay un momento que parece que es como casi como de condenación, que viene de nuestra parte y sobre todo viene del enemigo que condena nuestras vidas, en un momento dice de que a Isaías le vino aquel carbón encendido y transformó su vida. Y nosotros sabemos que ese carbón encendido, la sangre de Jesús que es derramada sobre nuestras vidas, limpia nuestro pecado y nos hace, ¿no?, el ser aptos. Pero aquí lo que vemos que primero fue unai, porque el altar produce ese quebrantamiento, esa limpieza, esa santidad en nuestras vidas. Y solo después de tocar sus labios, ¿no?, encendidos con ese carbón, solamente después de que la sangre de Jesús ha caído sobre tu vida, sobre mi vida, es cuando estamos listos. Cuando ahora sí podemos ser ese instrumento que hemos dicho antes, no escogido por Dios. Y no es mérito nuestro, no fue mérito de Isaías. Isaías no se había ganado nada, no fue allí, es que mira, me lo merezco. Al revés, quebrantado. Ay de mí, que siendo un hombre de labios inmundos, y seguramente que el corazón también estaría, porque dice que por la boca sale lo que hay en el corazón, pero que fue cambiado, transformando. Cuando uno se quebranta, el Señor nos limpia, nos santifica. Y entonces cuando en el momento que estamos listos, y como he dicho antes, no basta con tener entusiasmo. Claro que es bueno el entusiasmo y eso da ganas y ánimo. Pero primero Dios quiere formar nuestro carácter. La misión necesita personas limpias, santas, no por ti, no te estoy hablando porque tú seas, sino que han sido santificadas por la sangre del Cordero, que han sido acercadas, que conocen la transformación que ha habido en su corazón. Podríamos decir discípulos íntegros. Y quiero que me entiendas, no te estoy hablando de perfectos, sino que cuando uno siente ese ay, que pueda sentir ese ay y que puedas ir allí a la presencia del Señor y puedas ser limpiado con corazones humildes. Y Dios no unge solamente, no manos disponibles, sino lo que unge son corazones transformados. Por eso, mira, el dolor mayor que tiene un pastor es cuando una vida no es transformada. No estamos hablando de que uno aprenda el lenguaje y el comportamiento cristiano, sino cuando su corazón no ha sido transformado. Porque, ¿de qué sirve la apariencia si realmente eso no ha cambiado nada en nuestras vidas? Pero vemos que depositarse allí en el altar
no solamente viene una transformación de la visión de Dios, sino que también hay una transformación en el corazón. Y el tercer resultado, que casi podríamos decir que es una consecuencia de todo lo anterior, de lo que tú eres capaz de ver, y si lo ves, como dices, lo entiendes, de esa transformación de que se ha encargado Dios de hacer, que no es tuya. O sea, no, si tú te sientes como Isaías, casi un miserable, vas por el buen camino. El problema es el día que te creas que eres el mejor de todos y que tú te lo mereces. Ese día es el que te vas a dar contra la pared. Ese es el día que apartas a Dios de tu vida porque ya no te hace falta. Pero mientras haya esa necesidad, esa búsqueda de ese quebrantamiento en nuestras vidas, ahí es donde Dios va a trabajar y nos va a usar. Y el tercer resultado es que el altar despierta una respuesta, ¿no?, de disponibilidad. Qué bonito, ¿no? El último versículo que hemos hablado decía: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y ahí responde Isaías: heme aquí, envíame a mí. Vemos de que el altar, ese lugar de entrega, ese lugar de consagración, dedicación, de ponerse uno en las manos del Señor, al final despierta una respuesta de disponibilidad, y por eso dice: ¿a quién enviaré? Fijaros de que no obligó. Al pastor le gusta más, ¿no?, decir tú y tú, porque tiene ese deseo de que las vidas avancen. Pero el Señor, fijaros cómo es de que, aunque te vayas a perder, te deja que te pierdas porque respeta tu decisión. Aun pudiéndolo hacer, que es Dios, no quiere que hagas nada obligado, sino lo que quiere es algo que salga de tu corazón. Y entonces, como quien dice, suelta así al aire libre para que uno no se sienta forzado, sino que si te has puesto en el altar, si tú has entregado tu vida, si tú has dicho: oh, Señor, mi vida está ahí, entonces Él dice: bueno, pues si tu vida está ahí, ¿a quién? ¿A quién voy a enviar? ¿Tú quieres ir? ¿Alguien quiere ir? Es lo que al final Dios estaba diciendo, que no le obligó, sino que preguntó. Pero qué bonito en la escena esta de que un hombre transformado fue el que respondió. Seguramente que antes de aquel carbón y de haber quitado aquella culpa y limpiado su pecado, seguramente que no habría podido. ¿Yo cómo voy a ir? Siendo un hombre de labios inmundos, siendo pecador, habitando y compartiendo las cosas con el resto que son peor que yo o igual que yo, o igual son un poquito mejores que yo. ¿Cómo voy a ser ese instrumento escogido por Dios? Cuando mi pensamiento es: ay de mí. ¿Qué me ha visto? Ya no es que le he visto yo, sino que me ha visto él a mí. Que le he mirado. Pero Isaías no dijo: manda a otro. Como a veces somos muy dados, ¿no? Lo que no queremos hacer nosotros, pero a los demás. Y no le decimos a ver si lo quieren hacer. Lo que no quiero hacer yo, le obligo a hacer a otro. Jesús decía de aquellos fariseos que ponen sobre los demás cargas sobre sus hombros que ellos ni con un dedo quieren llevarlas, obligándoles a llevar esas cargas que ellos ni con un dedo, decía, que los querían llevar.
es algo contradictorio, ¿no? Aquellos que, por decirlo de una manera, ¿no?, que no se merecen nada, que están obligando, y aquel que lo podría todo, que tendría la capacidad y el poder, y además sabiendo que era bueno, te deja que tú libremente decidas. En esa libertad vemos que Elías respondió. No dijo, no tengo tiempo, no estoy preparado, sino lo que dijo, heme aquí. Heme aquí. Y ese es el lenguaje de un discípulo. Ese es el lenguaje de una persona transformada. Y vemos de que hoy Dios sigue preguntando igual. Dios, si algo tiene, es que no se cansa. Y pregunta, y pregunta. Y vuelve a preguntar. ¿Y quién abrirá su hogar? Lo pregunta, no te obliga. Lo deja ahí. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién se pondrá al lado de las personas para discipular a otro? ¿Quién servirá? ¿Sabes que siempre hay alguien que sirve? Si no, las cosas no salían. Nada de lo que hay habría ocurrido si alguien no estaría dispuesto a servir. Tú y yo no conoceríamos al Señor si alguien no estaría dispuesto a haber ido, a haber obedecido. Si alguien no habría puesto su vida en el altar, dedicada para el Señor, seguramente que tú y yo no estaríamos aquí porque nadie habría venido. ¿Cómo creerán si nadie les predica? Alguien dijo, heme aquí. ¿Quién orará por los perdidos? Y fíjate que no te estoy diciendo por ti, porque a veces tenemos que cambiar ese pensamiento. Claro que hay que orar por ti y por tus necesidades. ¿Y quién va a orar por los que se pierden? ¿Quién va a orar por los que están sufriendo? ¿Quién va a orar por Venezuela? ¿Quién va a orar ahora por República Democrática del Congo con el ébola? ¿Quién va a orar por todos estos niños que han quedado en Ceuta? ¿Quién va a orar por todos los que se están perdiendo aquí en Bilbao? ¿Quién va a orar por tu familia? Y el Señor lo dice así, lo sacan esta mañana aquí. Dice, ¿habrá alguien? Porque la visión no crecerá solamente porque haya una estrategia. Que no digo que sean malas y que son buenas y nos ayudan a optimizar los recursos y saber hacia dónde queremos caminar sin despistarnos. Pero crecerá cuando haya muchos que respondan. Heme aquí. Envíame a mí. Todas esas personas que estamos hablando, que seguramente que el Señor a esas palabras que estoy yo diciendo aquí en esta mañana le sumará muchas. De tantas necesidades, de tanta gente que necesita a Cristo. Y Él levantando su voz y habrá alguien dispuesto. La mayor evidencia de que una vida está en el altar es un test. Yo me lo he tomado como un test para mi vida. Y al final, la mayor evidencia de que si una vida está en el altar
es si estás disponible para hacer la misión. No sé qué misión. O sea, para todos seguramente que no la misma. Pero sí sé las voces que se oyen del Señor, que la suelta así al aire. ¿Y quién irá? ¿Quién servirá? ¿Quién ayudará? ¿Quién hablará? ¿Quién? Y es una voz que resuena por encima de nuestras cabezas, que parece que a veces que no es para ti, porque la oyes, porque Dios no te está obligando, no te está marcando y condenando si dices que no, lo suelta. Pero esa es la evidencia, una respuesta afirmativa como la que tuvo Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Yo no puedo pasar de largo como que esa voz no existe. No puedo cruzar al otro lado de la acera para hacer como que no he escuchado, como que no lo he visto. Y todo este proceso que Dios está haciendo en nuestras vidas nos ha llevado hasta aquí. Hasta ese momento que Dios nos ha acercado a su presencia. Porque Cristo nos llama. No te creas que has llegado aquí porque un día te levantaste y decidiste, quiero tener un encuentro con Dios. No, Él fue el que te llamó con cuerdas de amor. ¿Quién nos discipuló? ¿Quién empezó a enseñarnos cómo debíamos de caminar? ¿Qué era lo bueno y lo malo? Lo que agradaba a Dios y lo que no agradaba a Dios. Nos enseñó a depender de Él, ¿no? Ay, de mí, ¿qué va a ser? Señor, yo no puedo. Y nos demostró de que Él está ahí al mando. Que, como nos hablaba hace unas semanas, que Dios coge lo poco que hay y lo multiplica. Pero digo todo, tus fuerzas, tu fe, tu economía, tu trabajo, todo aquello el Señor hace que prospere. Nos habló de victoria, de que en el Señor siempre vas a tener victoria. Aunque alguna batalla parece que no te creas que estás perdiendo nada, estás siendo quebrantado delante del Señor, estás siendo probado delante del Señor, así como Job, ¿no? Pero una parte no tan fuerte como Job. El Señor nos conoce que somos mucho más frágiles. Claro, no te va a alabar si le das de todo. Quítale. Ya verás cómo reniega de ti. Y a veces el diablo viene y dice, a ver, quítale un poquito, a ver. A veces es el mismo que levanta sus manos y grita gloria a Dios. En la prueba, en la tribulación. Pero el Señor nos ha mantenido, nos ha dado las fuerzas y nos ha dado la victoria a pesar de todo eso. Y por eso, después de llevarnos ahí, nos pidió, pon tu vida completo en el altar la semana pasada. Sé como Samuel, dedícalo. Dedica tu vida al Señor. Entrega, ponla. Ay. Y ahora, una vez que estás en ese altar, vuelve a sonar esa voz del Señor. Yo siempre digo, el Señor nunca calla. Tú te podrás callar,
Pero Él es insistente, insistente, insistente. No se da por vencido. Yo algunas veces mis brazos caen y digo, Señor, pero otra vez me dice, no has aprendido. La obra es mía. La obra es mía. Ponte en el altar. Y esa voz que al final resuena, ¿y quién irá? Y se ha entrado delante de la presencia del Señor, lo mismo que le pasó a Isaías. Esa voz está ahí. Esa voz está ahí porque esa voz la oigo yo y no es que sea exclusivamente para mí. Él la suelta. ¿Y quién irá? ¿Y quién irá? Porque la pregunta ya no es si Dios lo puede hacer. Que tú y yo sabemos que Dios lo puede hacer. La pregunta en esta mañana, al final, es si responderemos nosotros. Y cuando digo nosotros, ahora sí que te toca a ti y a mí. Personalmente, que has escuchado esa voz, el responder. Y acuérdate siempre. A mí es una palabra que me ha marcado. Que la confirmación de que una vida está en el altar es que está dispuesto a la misión. Si tu vida está entregada a Dios y no te está pidiendo grandes cosas, seguramente que Dios no va a empezar con grandes cosas, no te quiere asustar. Te llevará a grandes cosas, seguramente. Pero el Señor lo que quiere es saber, ¿tú de verdad confías en mí? ¿Has depositado tu vida en mí? ¿Tú de verdad eso que hablas con tus labios de que has entregado tu vida a mí, ahora estás dispuesto a que yo la use? Y el Señor está esperando esta respuesta aquí. Por eso vamos a adorar, vamos a... La única manera de poder escuchar, de poder ver la presencia de Dios, es el entrar en la presencia de Dios de esa manera. Os voy a invitar a que nos pongamos de pie, que adoremos al Señor. Y en ese tiempo de adoración, escuchará la voz del Señor. Después de ese proceso, primero de quebrantamiento, de entender que uno no es digno, es importante entender que no somos dignos, pero ni tú ni nadie. No sé si habrá alguno en algún lugar, no lo conozco ni me lo he cruzado, que sea digno. Pero en ese quebrantamiento, Señor, tú conoces mi indignidad. El Señor envía aquel carbón encendido, algo mucho más valioso, que es la sangre de Jesús, que dice que fue derramada en nuestros corazones
que purificó nuestro corazón, nuestra vida, que la hizo apta para poder estar delante de la presencia del Señor, que ahora entiendes de que el Señor no te estaba buscando para condenarte, sino que ahora entiendes de que el Señor te estaba buscando para transformarte, para poder ser ese instrumento escogido por Dios, para poder ser usado. Y que hay poder en aquella sangre que no solamente el altar cambió nuestra visión, sino que transformó nuestro corazón. El poder de la sangre de Jesús cayendo sobre tu vida y haciéndote apto para poder estar delante de la presencia de Dios, para poder escuchar la voz del Señor, sí, al aire, deseando que seas tú el que responda, que sea ese hombre, esa mujer quebrantado, dispuesto a la misión, porque realmente ha habido una entrega, un ofrecimiento de tu vida a Dios. Y Dios te dice, si eso es verdad, que tú has depositado tu vida en el altar, yo te quiero dar una oportunidad. No una oportunidad forzada, sino una oportunidad voluntaria y sin decir tu nombre, pero también incluyéndolo entre ellos. Clama y dice, ¿y quién en esta mañana irá? ¿Quién responderá? ¿Quién ha puesto su vida en el altar? Porque si tú has puesto tu vida en el altar, déjame decirte de que Él te va a acompañar, que Él va a ser el que va a caminar contigo, Él va a ser el que va a pelear por ti, Él va a ser el que suplirá tus necesidades, Él va a ser el que cada día te recuerde a través del Espíritu Santo que eres hija de Dios, coheredero de sus promesas. El que va a decir de que instrumento escogido me es este, separado, consagrado, dedicado al Señor, para poder hacer la misión, para poder ir, para poder alcanzar, para poder ser usado, no solamente para poder bendecir tu vida, sino para que tu vida sea de gran bendición. Te bendeciré para que seas de bendición a las naciones, para que seas ese instrumento, para que puedas estar en la plena voluntad de Dios, para que puedas ser parte de lo que Cristo está haciendo aquí en la tierra. Para que igual que millones de personas se ofrecieron y estuvieron dispuestas, esa oportunidad que tú y yo tuvimos porque alguien estuvo dispuesto, vuelvan a tenerla miles y millones de personas. Porque la salvación sigue avanzando y alcanzando, el reino de Dios sigue estableciéndose. Porque hay personas dispuestas de que aceptaron. ¿Responderemos nosotros en esta mañana? Dile al Señor, habla con el Señor, no es ni es forzado, ni es obligado, ni queremos escuchar tu voz. Lo que el Señor quiere es que tú en tu interior, en tu corazón, en esta hora, en ese quebrantamiento, en ese Señor, deposito mi vida en tus manos, me rindo delante de ti, la tome, la use, la levante, te dé una nueva identidad, camines con el poder que Él te da para poder alcanzar
para poder ser de bendición. Acuérdate que hay muchas personas a tu alrededor que están esperando, que necesitan que tú seas ese instrumento el cual Dios use para poderlos acercar y llevarlos a los pies del Señor. Señor, presento la vida de cada uno de mis hermanos aquí en esta mañana. Seguramente de que hay personas que están con ese sentimiento, ay de mí con temor. Pero en esta hora, Señor, que puedan sentir la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, que puedan sentir esa sangre, Señor, derramada, la sangre de Jesucristo, tu Hijo, que nos limpia de todo pecado, que nos hace aptos para poder estar delante de tu presencia, Señor. Y que con esa seguridad de que nuestra vida ya no es nuestra, sino que te pertenece a ti, porque la hemos entregado, hemos depositado allí en el altar. Tú la quieres usar, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, a esa voz que clama, que está aquí en este lugar sobre nuestras cabezas, Señor, podamos responder, Señor, conforme al propósito que tú estás hablando. Entendiendo de que es un acto de la voluntad, entendiendo que es una ofrenda, que en esta mañana, Señor, estamos dispuestos. Señor, mi vida te pertenece a ti. Yo quiero que tú la uses. Señor, yo quiero ser ese instrumento. Es tan fácil como decirle eso al Señor. No mires más allá, ponte las manos del Señor, que el Señor es el que irá haciendo. El Señor es el que irá abriendo. El Señor es el que nos llevará quebrantados en esa debilidad, para que el poder de Dios se manifieste en cada una de nuestras vidas, para que no digas que lo pudiste hacer tú por tus fuerzas, sino para que todo el rato reconozcamos que ha sido el Señor y demos testimonio de que todo lo que podemos ser es gracias al Señor. Todo lo que somos es gracias al Señor. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.